Imagina una tierra donde la abundancia y la paz alguna vez florecieron bajo el liderazgo sabio de una profetisa. Una tierra que ahora se encuentra en el abismo del olvido y el caos. Este es Israel, donde tras años de prosperidad bajo Débora, la memoria colectiva del pueblo se ha desvanecido, y con ella, su devoción a las leyes sagradas que juraron mantener. La desunión y el olvido han abierto las puertas a un enemigo implacable. Los madianitas, nómadas del desierto, eran conocidos por su feroz independencia y habilidad en la guerra de guerrillas. Su sociedad estaba organizada en clanes sin una estructura centralizada de poder, lo que les permitía moverse rápidamente y atacar por sorpresa, aprovechando la debilidad de Israel. Invadían año tras año, en una estación de cosechas que se convertía en un ciclo de terror para los israelitas. Su táctica no solo era saquear, sino también aterrorizar y desmoralizar, asegurando así que ningún reducto de resistencia pudiera surgir. Durante 7 largos años, los israelitas han soportado el yugo de la opresión, viendo cómo su trabajo y esperanza son consumidos por el fuego y la espada de estos nómadas despiadados. Pero en el momento más oscuro surge el clamor más desesperado. Desde las profundidades de su desesperación, el pueblo levanta una súplica apasionada hacia el cielo, rogando por un milagro, por un rescate. En un tranquilo rincón de su aldea, Gedeón, un joven común de Israel, llevaba a cabo una labor inusual en un lugar poco convencional. En lugar de prensar uvas, estaba trillando trigo en un lagar, una excavación en la tierra ideal para ocultar sus actividades de los ojos invasores. Mientras Gedeón agitaba y revolvía el trigo, cada movimiento suyo era un recordatorio del miedo y la opresión que asfixiaban a su pueblo. En medio de esta rutina tensa y preocupante, algo extraordinario estaba a punto de ocurrir, algo que cambiaría su vida y la de todos los israelitas para siempre. De repente, la monotonía de ese día se vio interrumpida por la aparición de un visitante misterioso. No era un madianita más, sino un ángel del Señor, cuya llegada transformó instantáneamente la atmósfera del lugar. La aparición no se anunció con un gran estruendo, sino que se manifestó con una presencia calmada que llenó el lagar de una luz suave y una sensación de paz que Gedeón no había experimentado en años. El ángel se dirigió a él con palabras que resonarían en su mente mucho tiempo después. «El Señor está contigo, valiente guerrero». Estas palabras desconcertaron profundamente a Gedeón, quien no se consideraba un guerrero. Con una voz temblorosa y llena de incertidumbre, respondió al ángel expresando su confusión y su dolor. «Perdona, pero si el Señor está realmente con nosotros, ¿por qué hemos sufrido tanto? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron?» Este intercambio no era solo un llamado a la acción, era una invitación a despertar a una realidad mucho más grande y a reconocer un propósito que Gedeón nunca había imaginado para sí mismo. En esos breves momentos, el lagar, un simple lugar de escondite, se convirtió en el escenario de una promesa divina que iniciaría la transformación de un hombre común en el líder que su pueblo desesperadamente necesitaba. El ángel entonces reveló la razón de su visita. Gedeón había sido elegido para liberar a Israel de los madianitas. Esto no era simplemente un llamado al deber, era un despertar a un destino mucho mayor que él nunca había considerado posible. En ese instante, el lagar dejó de ser solo un lugar de escondite para convertirse en la cuna de una nueva esperanza para todo Israel. Para confirmar este llamado divino, el ángel proporcionó a Gedeón una señal milagrosa, asegurando que su misión contaba con el respaldo del cielo. Con el corazón lleno de un propósito renovado, Gedeón se prepararía para enfrentar lo que parecía imposible, armado con una nueva identidad y un coraje recién descubierto. El encuentro milagroso en el lagar fue solo el comienzo del camino transformador de Gedeón. Aunque inicialmente dudaba de su capacidad para liderar, el fuego divino que consumió su ofrenda y las palabras afirmativas del ángel encendieron en él una chispa de fe y coraje. Resuelto a obedecer el llamado divino, Gedeón se propuso convocar a los hombres de Israel para unirse a su causa.
pero sabía que necesitaba una señal más para fortalecer su propia fe y la de su pueblo. En una noche tranquila, Gedeón puso a prueba la promesa de Dios, colocando un vellón de lana en el suelo para ver si se mojaba con el rocío mientras la tierra alrededor permanecía seca. Al amanecer, el vellón estaba tan empapado que pudo escurrir un cuenco lleno de agua de él, mientras que la tierra permanecía seca. Aunque este milagro reafirmó su misión, Gedeón pidió una señal adicional, esta vez solicitando que solo la tierra se humedeciera y el vellón permaneciera seco. Dios accedió pacientemente a esta petición, y la señal fue cumplida. Eliminando cualquier duda restante en Gedeón y sus seguidores, con la certeza divina ahora firmemente establecida, Gedeón procedió a reunir un ejército de miles de hombres de Israel. Sin embargo, Dios le instruyó que redujera este número, para que la victoria final fuera claramente atribuida a la intervención divina, no a la fuerza humana. Inicialmente, Gedeón pidió a todos los hombres temerosos que se retiraran. 22,000 se fueron, dejando solo 10,000. Aún eran demasiados para los planes de Dios. Gedeón llevó a los hombres restantes a las aguas, donde los probó observando cómo bebían. Solo 300 hombres que bebieron agua de sus manos, manteniendo sus cabezas levantadas y alerta, fueron seleccionados para la batalla. Estos 300 no llevaban armas convencionales. En lugar de espadas, cada hombre estaba equipado con una trompeta, un jarro vacío y una antorcha escondida dentro del jarro. Gedeón dividió a los hombres en 3 grupos y los dirigió al campamento madianita en medio de la noche. Siguiendo su estrategia, en el momento más oscuro, a una señal suya, los hombres rompieron los jarros, revelando las antorchas encendidas, y tocaron las trompetas con fuerza. El efecto fue inmediato y caótico. Los madianitas, despertados y desorientados por el súbito estruendo y las luces, cayeron en un pánico masivo. Creyendo que estaban siendo atacados por un gran ejército, comenzaron a luchar entre ellos en la confusión, mientras Gedeón y sus hombres continuaban tocando las trompetas y agitando sus antorchas. Muchos madianitas huyeron, otros se hirieron entre sí, y en poco tiempo, el poderoso ejército enemigo se desintegró completamente bajo el peso de su propio miedo y confusión. La victoria de Gedeón fue rotunda y sorprendente. Con solo 300 hombres, había derrotado a un ejército numeroso, confirmando así que el poder no residía en la multitud ni en las armas, sino en la fe y la guía divina. La batalla no solo aseguró la liberación de Israel de los madianitas, sino que también restauró la fe del pueblo en su Dios y fortaleció el espíritu de unidad y propósito entre ellos. Después de esta victoria, Gedeón lideró a Israel durante 40 años, un periodo de paz y estabilidad que permitió al pueblo reafirmar su compromiso con las leyes y mandatos divinos. La historia de Gedeón, un hombre ordinario que aceptó un llamado extraordinario, sigue siendo un poderoso recordatorio de que en las manos de Dios, incluso los medios más humildes pueden lograr milagros inimaginables. Tras la victoria sobre los madianitas, Gedeón, ahora conocido y respetado no solo como un líder militar, sino también como un juez de Israel, enfrentó nuevos desafíos y responsabilidades. Su liderazgo no se limitó al campo de batalla. Se extendió a la reconstrucción de una sociedad que había sido fragmentada por años de opresión y miedo. Gedeón tomó medidas decisivas para eliminar cualquier vestigio de idolatría que había infiltrado al pueblo durante los años de desorden, destruyendo el altar de Baal que su propio padre había erigido y construyendo uno nuevo dedicado al Señor en su lugar. Sin embargo, la fama y el poder de Gedeón también trajeron consigo tentaciones y complicaciones. El pueblo de Israel, impresionado por su valentía y liderazgo, le pidió que aceptara la realeza, ofreciéndole la posibilidad de establecer una dinastía hereditaria. Sin embargo, Gedeón rechazó esta oferta, insistiendo en que ni él ni sus hijos gobernarían sobre Israel, sino que el Señor sería su único rey. No seré yo quien gobierne sobre vosotros, ni mi hijo reinará sobre vosotros. El Señor reinará sobre vosotros, declaró. A pesar de su negativa a aceptar la corona, Gedeón cometió errores que más tarde tendrían repercusiones para él y para Israel. Uno de estos errores fue la creación de un efod, una especie de vestidura sacerdotal,
que hizo utilizando el oro tomado como botín de guerra de los madianitas. Aunque su intención era honrar a Dios, el efod se convirtió en un objeto de culto, desviando al pueblo de Israel hacia prácticas idólatras una vez más. Este acto demostró cómo incluso los líderes más sabios y piadosos pueden equivocarse, y cómo esas decisiones pueden tener consecuencias duraderas para toda una comunidad. Durante el resto de su vida, Gedeón continuó juzgando a Israel en la región de Ofrá. Bajo su liderazgo, el país disfrutó de 4 décadas de paz. Tras su muerte, la falta de un liderazgo fuerte y coherente condujo a Israel de nuevo a un ciclo de idolatría y opresión. La historia de Gedeón cierra recordándonos que la paz y la estabilidad son frágiles y deben ser cuidadosamente mantenidas, y que la verdadera fe requiere constante vigilancia y renovación. La historia de Gedeón, rica en victorias y errores, es un relato sobre la fe, el liderazgo, la tentación y la redención. Nos enseña sobre la importancia de la obediencia a Dios y las consecuencias de nuestras acciones, tanto buenas como malas. También destaca la naturaleza humana de los líderes bíblicos, que, a pesar de ser usados poderosamente por Dios, no estaban libres de fallas y debilidades. En última instancia, la narrativa de Gedeón subraya la necesidad de una dependencia continua de la guía divina y de líderes que antepongan los intereses de su pueblo y la adoración de Dios sobre cualquier ambición personal o material. Uno de los momentos más trágicos que siguieron fue el ascenso de Abimelec. Uno de los 70 hijos de Gedeón tuvo con varias mujeres. Ambicioso y despiadado, Abimelec buscó consolidar poder matando a todos sus hermanos, excepto uno, Jotam, que logró escapar. Este acto brutal fue un intento de eliminar cualquier competencia potencial y asegurar su autoridad como líder sin disputas. Abimelec se autoproclamó rey, contradiciendo el legado de su padre de rechazo a la monarquía humana en favor de la gobernanza divina. Su reinado de 3 años estuvo marcado por la tiranía y el conflicto, y terminó violentamente cuando una mujer le arrojó una piedra de molino desde una torre durante un asedio, matándolo. Su muerte fue vista como una retribución divina por sus pecados, destacando las consecuencias del mal liderazgo y la desviación de los caminos de Dios. El legado de Gedeón, aunque manchado por las acciones de su hijo, sigue ofreciendo lecciones sobre la fe, la humildad y la obediencia a Dios. Nos recuerda la importancia de guiarnos por principios divinos y no por ambiciones personales. La historia de Gedeón y su descendencia enfatiza que el verdadero liderazgo se basa en la justicia, la fe y el servicio, no en la búsqueda de poder. En resumen, la historia de Gedeón destaca lecciones cruciales sobre liderazgo y fe. Nos enseña que liderar implica humildad y seguir principios divinos, no solo buscar poder. Cada decisión tiene un impacto significativo. Suscríbete a Historias Bíblicas por Comprender para profundizar en más relatos que enriquecen la vida. Comenta y comparte este video para ayudar a difundir estas lecciones valiosas. Haz clic en nuestras recomendaciones de video para continuar tu aprendizaje. Gracias por estar con nosotros. Recuerda, con fe y obediencia no hay desafío que no podamos enfrentar. Te esperamos en el próximo video.